Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro privado independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra directora de comunicación, Claudia Furiati. Muy buenos días, Claudia. Buenos días a toda la audiencia de Contrapunto Liberal. Encantada de estar una vez más con ustedes en esta jornada de hoy. También nos acompaña Carlos Cobo. Él es analista económico del Instituto. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Danilo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando y a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida. Hoy estaremos abordando nuevamente el proceso electoral que se avecina y sobre todo hablando de las propuestas desde el liderazgo emergente para un Ecuador próspero. Para esto nos acompañará Ana Belén Cordero. Ella es candidata alterna al primer candidato nacional a la Asamblea por el Movimiento Creo, lista 21. Es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad San Francisco de Quito y una maestría en Gerencia Política por la Universidad George Washington. Durante los últimos 14 años ha trabajado asesorando legal y comunicacionalmente a instituciones de educación superior. Su ejercicio profesional la ha llevado a conocer y participar activamente en políticas públicas, regulatorias y de educación superior. Actualmente trabaja en una universidad privada y colabora con la Fundación Ecuador Libre. Ella milita desde el 2014 en Creo Lista 21, fue directora de Jóvenes Creo Pichincha durante 2 años, asimismo fue presidenta cantonal de Creo Cuenca en 2016. Muy buenos días, Ana Belén. Hola, buenos días Danilo, buenos días con todos los radioescuchas, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en Contrapunto Liberal y de poder compartir con ustedes las propuestas que tiene Creo y el futuro gobierno del cambio para el Ecuador. Gracias por acompañarnos, Ana Belén. Primero quisiera que nos un poco complementes ya la información profesional que yo ya he mencionado, contándonos a nosotros y a las personas que nos escuchan un poco más de ti. ¿Y cuáles son tus aspiraciones en este nuevo proceso electoral? Bueno, en realidad yo siempre he estado de alguna manera vinculada a la política, es algo que siempre me apasiona, y no tanto la política partidista, sino más bien la política desde la generación de soluciones, desde la iniciativa puede ser privada, de la sociedad civil o desde el Estado, para los ciudadanos de un determinado país. Por eso también tuve la oportunidad en su momento, cuando hacía mi maestría, como ya mencionaste, en la Universidad George Washington, en Washington, en el 2013 y 2014, de trabajar en un tanque de pensamiento, en Atlas Network, en Washington, donde justamente trabajaba con los distintos tanques de pensamiento liberales de la región de América Latina, sobre todo, y su relación con Atlas Network y demás. Eso me llevó no solamente a querer llevar la política a otro nivel, sino también a implementar las ideas del liberalismo que tanto defendemos en la práctica, ¿no? Porque uno aprende mucho, lee mucho, pero si uno no lleva las cosas a la práctica quedan en letra muerta. Y esta es la oportunidad que me ha dado Creo, Listas 21, que en realidad es el único partido que se alinea al pensamiento de los liberales clásicos, liberales anarcocapitalistas en algunos casos, etcétera, que nos permite poner en práctica nuestras ideas. De ahí, bueno, ¿qué te puedo contar un poco más de mí? He estado trabajando en el tema de educación superior, como lo mencionaste, con universidades, con institutos técnicos, tecnológicos, asesorando en algunos casos desde manera externa y en otros casos de manera interna, digamos, en las propias instituciones. Trabajado y apoyado también las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior, las 2 reformas que la primera la entrada en vigencia y luego la reforma de 2018. Ya llevo trabajando en la Fundación Ecuador Libre más o menos desde el año 2016 y trabajé para el plan de gobierno de la fundación que hizo para Guillermo Lasso en su candidatura de 2017. Yo trabajé en la parte de educación igual y ahora es algo similar que se ha hecho el trabajo con la fundación justamente en temas de educación superior.
Ana Belén, gracias por ampliar esta información valiosa para la audiencia. Me gustaría entonces conocer en este aporte que hacen desde la Fundación Ecuador Libre en la propuesta de educación, concretamente qué es lo que innova, porque recién acaba, o sea, de mencionar que se hizo una reforma en 2018. Supongo yo que además está considerando el escenario que nos plantea esta pandemia, que es mucho de educación a distancia, remota o sincrónica y asincrónica, como son los términos hoy día, ¿no? Sí, bueno, en realidad la Ley Orgánica de Educación Superior o la regulación de educación superior, vamos a empezar a hablar desde la Constitución de 2008, ¿no? Todos tenemos claro que impartió, que instauró en el Ecuador esa Constitución 2008, que algunos llaman garantista, pero desde una óptica liberal no es una Constitución garantista, es una Constitución bastante estatista, hiperreguladora, hiperintervencionista, y en el caso de la educación superior es una Constitución que no ha garantizado, como así lo proclama, en sus artículos desde el 300 en adelante, la autonomía responsable de las universidades. ¿Y por qué digo que no lo practica? Porque el intervencionismo y la hiperregulación lo que ha llevado es que las universidades no florezcan, que no creen nuevos programas. Usted mencionaba claramente la pandemia y la necesidad de que tengamos que innovar en la educación, en el caso concreto, educación virtual, plataformas digitales, educación a distancia, etcétera. Y las propias trabas que impuso la Constitución y luego la Ley Orgánica de Educación Superior y luego el Consejo de Educación Superior a través de sus reglamentos impiden que las universidades podamos innovar. Entonces, por darle un ejemplo, uno quiere instaurar una carrera técnica o tecnológica en modalidad, bueno, en ese entonces presencial y ahora virtual, y no solo que tiene que pedir permiso al ente regulador, de por sí esas universidades ya están con permisos y reguladas, sino que toma demasiado tiempo. Entonces, la necesidad emergente de poder digitalizar la educación para que más jóvenes puedan acceder a la educación superior se ve truncada justamente por la hiperregulación y el estatismo. Entonces, usted me preguntaba en concreto, ¿qué propone entonces la Fundación Ecuador Libre en cuanto al plan de gobierno de Guillermo Lasso en cuanto a educación superior? Si ya hubo una reforma en 2018, liberalizar mucho más la regulación en la educación superior. ¿Y a qué me refiero con liberalizar? Permitir una verdadera autonomía, tanto administrativa como financiera, como de contenidos, de las universidades. Y me refiero, por ejemplo, de contenidos, porque una universidad no puede plantear una carrera con sus propios contenidos, con su propia malla curricular. Tiene que ceñirse a ciertos parámetros bastante rígidos del Consejo de Educación Superior. Tiene que pedir permiso, toma su tiempo, necesitas de distintos expertos en distintas áreas para plantear ya una nueva carrera. Ni se diga si quieres plantear para tu universidad una sede o una extensión. ¿Qué tal que una universidad determina que hay una demanda del mercado de estudiantes en X provincia o en X ciudad? Para que una universidad pueda poner una sede o una extensión, son unas barreras de entrada enormes, unas trabas burocráticas impresionantes. El gobierno del cambio de Guillermo Lasso, desde la Fundación Ecuador Libre, quien trabaja es el tanque de pensamiento de Guillermo Lasso, lo que plantea es justamente eliminar estas trabas, esta estatización, esta hiperregulación que tienen tanto universidades particulares como públicas para poder desenvolverse, poder innovar, poder mejorar en educación. Creo que eso hace un breve resumen. Muy bien. También dentro del plan de trabajo de su movimiento, noté que dentro de la sección dedicada a la educación también mencionaban que la situación económica y la falta de empleo en muchos casos podía ser un impedimento para que algunos jóvenes, niños puedan acceder a la educación. Considerando esto, en el ámbito laboral, ¿cuáles son las propuestas para mejorar la situación de las familias y fomentar el empleo de calidad en nuestro país? Bueno, en el ámbito laboral, ahora que me preguntas en concreto, lo que queremos es que, de
hecho las personas o los jóvenes, jóvenes en edad de trabajar y las personas en edad de trabajar adultas, puedan acceder a un empleo de calidad, un empleo estable, un empleo formal. ¿Sí? El problema es que la formalidad en el Ecuador es carísima. Por eso es que hasta antes de la pandemia, 4 de cada 10 ecuatorianos tenían un empleo formal. Hoy son 3, diciendo que somos optimistas y que las cifras son claras o que las cifras son exactas, que no siempre son así, porque justamente la informalidad es tan costosa, es tan cara la formalidad es tan costosa y tan cara en el Ecuador que es difícil medir ese número, pero más o menos las cifras actuales son 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, lo cual nos lleva a una situación sumamente lamentable. Entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno del cambio y el plan de gobierno de Guillermo Lasso para el Ecuador en el tema laboral? Mantener los derechos de los trabajadores y los derechos laborales que existen hasta este momento adquiridos por todos los ecuatorianos que se encuentran con un empleo formal. Pero ¿qué pasa con esos otros 7 de cada 10 trabajadores o de personas en edad de trabajar que no tienen un empleo formal? Darles unas condiciones óptimas para que puedan acceder a un empleo formal sin ser tan caro o tan costoso entrar a la formalidad. ¿Y a qué me refiero con sin ser tan caro o tan costoso? Porque hoy en día una persona que gana un salario básico, $400 mensuales, más décimos, vacaciones, fondos de reserva, etcétera, redondeemos en $500 mensuales, esa persona no puede acceder a un empleo formal porque le resulta bastante costosa, bastante cara para un potencial empleador. ¿Qué tal entonces si bajamos esos costos de la formalidad, reducimos esos costos de la formalidad, pero garantizamos la dignidad de esos empleos? Igual accediendo de todas formas a la seguridad social, accediendo a ciertos beneficios sociales, pero permitiendo que estas personas que de otra manera no ingresaran al mercado laboral con estos nuevos costos de la formalidad, sí lo pueden hacer. Esa es una de las propuestas que tiene el gobierno del cambio. Por otro lado, hay una propuesta que recién acaba de lanzar el candidato Lasso, de la mano de algunas candidatas a la asamblea, que es para el trabajo no remunerado de las madres de familia y las amas de casa. Se tiene contabilizado que el desempleo en las mujeres es bastante mayor que en los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a quitarle el empleo a los hombres para dárselos a las mujeres. Tenemos que abrir caminos para que las mujeres, desde sus distintas esferas, desde su casa, desde la empresa, desde el sector público, desde la sociedad civil, desde el emprendimiento, puedan acceder a un ingreso, porque el ingreso en una mujer, que en algunos casos vive situaciones de violencia, les garantiza independencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace el gobierno del cambio en este aspecto concreto? Dar un ingreso mensual, ¿sí?, a estas madres de familia que se encuentran en los hogares, en sus casas, al cuidado de sus hijos, para que puedan restablecer su dignidad. Es un ingreso o es un programa emergente, solamente por 6 meses, porque sabemos que desde el Estado no necesariamente existe la obligación, como el Estado liberal clásico concebido, de subsidiar o hacer transferencias de dinero. Sin embargo, la situación de la pandemia es una catástrofe mundial, no solamente nacional, nos ha llevado a analizar esta situación lamentable que viven muchas madres de familia, y esta es la propuesta emergente y temporal que hace el gobierno del cambio para los ecuatorianos. Carlos, ¿tienes algo que añadir? Sí, muchísimas gracias, Ana Belén. En realidad me agrada muchísimo escucharte, es decir, es muy coherente lo que estás diciendo, propuestas realmente muy serias. En la parte de educación, por ejemplo, dar más autonomía universitaria, hay que despolitizar las universidades. Desgraciadamente vemos que tanto, y principalmente en universidades públicas, vemos, digamos, rectores que son afines a ciertas ideologías, que se enseña ideología más que educación. De parte del empleo, decía facilitar la entrada a la formalidad, facilitar emprendimiento, reducción de costos. Es decir, veo una propuesta muy seria. En realidad he escuchado hablar de una propuesta muy seria, a diferencia de propuestas políticas que he escuchado, donde de alguna manera dicen que el problema fue que el Estado metió la mano y quieren resolverlo con más Estado, con más impuestos, con más regulaciones. Es decir, hablan de un Estado ineficiente y quieren un Estado todavía más grande, más ineficiente.
Entonces me alegra muchísimo ver que hay políticos, que hay personas como tú que están proponiendo lo contrario, es decir, no un Estado que resuelva los problemas, sino un Estado que deje de intervenir y que deje de causar problemas. De parte, y bueno, te escucho hablar tan seriamente de eso que quería yo preguntarte, como te decía, veo una propuesta seria. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes y tal vez desde Fundación Ecuador Libre trabajando en estas propuestas, más o menos, que ha abarcado? Porque como te digo, veo que realmente es muy coherente lo que dices, no todos los políticos tienen eso, en realidad proponen cosas sin sentido, proponen cosas que al final del día no resuelven, sino que empeoran el problema, y veo que ese no es tu caso. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo han trabajado en eso? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué propuestas, digamos, están abarcando? Me encantaría saber eso. Mira, te cuento un poquito más. La Fundación Ecuador Libre, como todos saben, fue fundada por Guillermo Lazo Mendoza, más o menos en el año 2008. Como ustedes saben también, Guillermo dejó la profesión de banquero en el año 2010 para dedicarse a recorrer el Ecuador y para dedicarse a la política. Y en su candidatura de 2014, sí, 13, perdón, de 2013, y luego 2017, ya la Fundación Ecuador Libre trabajaba desde ese entonces en las propuestas del candidato Lazo. Lo ha llevado a hacerlo, perdón, lo ha llevado a hacerlo más responsablemente, más involucradamente desde el año 2017, desde la candidatura de 2017, que es la segunda candidatura del candidato Lazo. ¿Cómo lo hemos hecho y en qué áreas lo hemos hecho? Bueno, la fundación fue presidida hasta el año 2017 o 2018, me parece, por Pablo Arosemena Marriott, antes de que ingrese a la Cámara de Comercio de Guayaquil, y actualmente es presidida por Aparicio Caicedo. Y a través de esos dos liderazgos, esas dos presidencias, hemos estado trabajando en esto. Se ha trabajado en el sector de educación superior, educación básica, hidrocarburos y petróleos, temas de telecomunicaciones y temas digitales, temas económicos, temas mineros, temas aduaneros, tributarios, temas de derechos en general, niñez, mujeres, grupos excluidos. Tenemos varias áreas de trabajo y lo que hemos hecho, nuestra dinámica de trabajo, si bien yo no soy la persona que dirige el plan de gobierno de la fundación, es Francisco Briones Bugel, lo que se ha hecho es reunirse con sectores de expertos, ¿sí? Porque no se pretende, así como no se pretende centralizar el conocimiento dirigido desde el Estado, desde el centralismo, desde la capital, tampoco se pretende conocerlo todo y saberlo todo desde un campo de pensamiento. O sea, de hecho, uno se hace mucho más sabio y mucho más rico nutriéndose de distintos criterios, de distintas personas verdaderamente involucradas en los distintos sectores para uno aprender cómo funciona la dinámica. Entonces, el equipo de Ecuador Libre, en sus distintos sectores, el área económica, el área social, el área minera, etcétera, se fueron reuniendo con distintos expertos del área, tanto nacionales como extranjeros, y esto se lleva trabajando para el plan de gobierno de hoy entonces, del 2021, más o menos desde comienzos del 2020, es decir, más o menos cuando empezó la pandemia. El equipo ya del plan de gobierno de Guillermo Lazo se empezó a reunir más o menos desde el mes de febrero, enero-febrero, con estos distintos expertos. Se ha ido trabajando el esbozo de lo que es actualmente lo que se conoce el plan de gobierno, que consta en la página del CNE, y también lo que se ha trabajado, no sé si ustedes escucharon, de los 100 primeros minutos y los 100 primeros días del gobierno del cambio de Guillermo Lazo. Eso a algunas personas les causó gracia o broma, porque han estado acostumbrados a que lleguen políticos al poder y en lo primero que piensan es a quién voy a dar los cargos. Y en lo primero que se tiene que pensar es en qué plan tengo yo para el Ecuador. Guillermo Lazo se toma bastante en serio al Ecuador y lo que ha querido hacer para el Ecuador desde hace más de 10 años, que él no da chance a improvisaciones. Entonces, ese plan de gobierno no es un plan de gobierno sacado de internet, es un plan de gobierno sumamente consensuado, construido. También se ha trabajado con tanques de pensamiento de fuera del Ecuador, hemos trabajado con Chile, con Argentina, con algunos tanques de pensamiento, justamente para construir estas propuestas. Guillermo se ha reunido con candidatos a la presidencia de otros países de tinte liberal, con expresidentes también, donde se ha nutrido de muchísimas ideas y esas están plasmadas en el plan de gobierno. Entonces, en esos 100 primeros minutos a los que me refería y en esos 100 primeros días, lo que se va a poner en marcha son proyectos de ley.
De hecho, los proyectos de ley en su mayoría están listos para los 100 primeros minutos, donde Guillermo Lasso, de llegar a Carondelet, se sentará en el salón de Carondelet y enviará los proyectos de ley a la Asamblea enseguida, porque el Ecuador no puede esperar más. La situación económica no da más. Y ese shock de distintas leyes, lo que va a hacer es dar un shock también económico hacia el mercado internacional y hacia la política internacional del giro y del vuelco que va a dar al Ecuador de llegar Guillermo Lasso a la presidencia. Perfecto. Ana Belén, una consulta más, ahorita que hablabas de estos 100 primeros minutos. En realidad, Guillermo Lasso es el único candidato yo que he visto que ha propuesto algo como eso. Me llama muchísimo la atención, en realidad, como te decía. Y bueno, tú ya mencionabas pues, que tienen todo un plan armado, él sabe qué va a hacer en esos primeros minutos, tal vez a diferencia de muchos otros candidatos que van a llegar y recién enterarse pues cómo funciona esto. No sé si puedas hablarnos un poco de esos 100 primeros minutos. Tú mencionaste, digamos, proyectos de ley. No sé si es posible tal vez que menciones hacia algo más específico de, bueno, en los 100 primeros minutos va a pasar esto, se firma esto de aquí, se firma esto, se quita esto. ¿Es posible tal vez que nos menciones un poco a quienes nos están escuchando? A ver, no estoy autorizada yo, ni soy la vocera del plan de gobierno para hablar en muy concreto o en muy específico. Tú sabes que en la política a veces las sorpresas, tanto en lo comunicacional o estratégico, como en lo del impacto económico, que eso es mucho más serio incluso que lo comunicacional, a veces piden o demandan reserva o prudencia, pero son reformas que demandan un poco ciertos cambios en la estructura del Estado, no cambios que demandan reformas constitucionales, eso sí, porque para una reforma constitucional todos sabemos que necesitamos una asamblea constituyente. Esa no es una propuesta de Guillermo por el momento, porque es un costo económico que los ecuatorianos no pueden ni deben asumir y es un costo político bastante grande. Entonces, los cambios que se plantean o se van a plantear en esos 100 primeros minutos son cambios estructurales que van a dar un shock a la economía, al tema laboral también, al tema de justamente educación superior. Como les decía, la reforma está casi lista, de eso sí puedo hablar porque trabajé yo. Son temas también respecto al tema digital o de telecomunicaciones, porque tanto nos dimos cuenta cuán importante es el salto o el romper con esa brecha digital en esta pandemia. Nos hemos dado cuenta en estos 10 meses que hay niños, que hay jóvenes que hoy sí necesitan de tener cobertura en sus ciudades, en sus provincias, en sus comunidades, y no la tienen por una ineficiencia del Estado. ¿Y a qué me refiero con eso? Quiero explicar esto un poquito más. Actualmente las empresas de telecomunicaciones aportan anualmente a un fondo, ese fondo lo administra la CENESID, justamente para implementar políticas de educación digital, o sea, políticas digitales de educación. CENESID no ha ejecutado ese presupuesto, ese dinero está ahí. Entonces, lo que va a hacer el gobierno del cambio es utilizar verdaderamente, eficientemente esos presupuestos para que las empresas de telecomunicaciones puedan, con esa inversión, poner más infraestructura en el Ecuador. Pero ¿cómo una empresa de telecomunicaciones invierte mejor en el Ecuador si no tiene seguridad jurídica, si no tiene seguridad económica, si el riesgo país es altísimo? Tenemos un riesgo país 8 veces mayor o 10 veces mayor que el de Panamá o que de nuestros vecinos, Colombia y Perú. Entonces, ese es otro tema que va a estar en los 100 primeros minutos, justamente para poder romper esa brecha digital que tenemos en el Ecuador y poder llegar con Internet y por ende con educación, con telemedicina a varias zonas del país. Otro tema que va a haber en esos 100 primeros minutos es ciertas reformas en la administración de los hospitales en el Ecuador. Hemos presenciado durante la pandemia el horror de la corrupción, el horror de la ineficiencia, y no vamos a privatizar la salud, pero vamos a dar una buena y mejor administración. Eso es lo que te puedo adelantar. Claudia, algo. Gracias, Ana Belén. Sí, quería, por lo polémico que ha sido ese anuncio que mencionabas del sueldo de madres en casa, ¿no? Si pudieras darnos un poco más de luces y a los escuchas sobre cómo opera esto en términos de que no se interprete como un subsidio directo durante 6 meses, es decir, lo que se entiende es que es un aporte, por llamarlo de otra manera, que no fuera un sueldo desde el Estado para una ciudadana, en este caso, que es madre de casa, pero es que está en casa porque a lo mejor
ojo, y puede ser que esté en casa porque tiene que teletrabajar, ¿no? O son madres desempleadas en casa, o sea, hay como algunas lagunas allí que al momento de anuncio, pues la gente todavía se pregunta, y si estos 6 meses sería que esa persona recibiría $1,260 al término de esos 6 meses, ¿no? Un poco para ampliar esto, y si lo combinamos con, bueno, este aspecto de cuidar la figura de la mujer en lo que es la actuación como ciudadana activa, etcétera, que tiene el programa de gobierno de Guillermo Lasso, porque ha atendido este segmento de la ciudadanía en sus propuestas. ¿Se entiende así? Sí, justamente se identificó esta necesidad de este programa Sueldo Madres en Casa, que se llama, porque hemos visto que los índices de violencia hacia la mujer en general son altos, pero durante la pandemia subieron muchísimo más, porque muchas mujeres han tenido que convivir con su agresor. Y lamentablemente eso impide que estas mujeres puedan independizarse de su agresor, tanto por lo económico como por lo anímico, por lo social, y bueno, por la pandemia, ¿no? Porque no tenían a dónde irse. Muchas de ellas trabajaban fuera de casa todo el día y bueno, digamos que de alguna manera sorteaban su suerte así. Lamentablemente eso en la pandemia se agudizó muchísimo. Vimos que las cifras de los botones de pánico, de las llamadas de ayuda y de auxilio a mujeres se dispararon durante la pandemia. Entonces, justamente en función de esa preocupación, le dijimos, ¿cómo podemos apoyar a estas mujeres desde algo más palpable, más concreto, más específico y más rápido y eficiente, que no sean también reformas legales, que nadie está diciendo que eso no vaya a ocurrir o no ocurra, pero de una forma más eficiente, sin llegar a caer en demagogias o en populismos, que tanto se ha criticado, por ejemplo, al candidato del correísmo, que va a transferir, va a dar a las personas $1,000 y pico justamente por llenar un formulario, pero es una propuesta que no es analizada. Nosotros, primero la propuesta del candidato del correísmo es dar esta transferencia de dinero sacándola del encaje bancario, que los bancos han repatriado a unos bancos en Suiza. Sabemos que tocar el encaje bancario en un país es algo gravísimo porque es poner en riesgo la estabilidad financiera de un país, ¿no? Entonces, y en el caso concreto, hemos visto, al menos desde el liberalismo clásico, que los subsidios o las transferencias de dinero del Estado hacia los ciudadanos de manera focalizada, de manera temporal, de manera, como le llaman los americanos, micro-targeteada, es decir, a cierto target en concreto, sí pueden resultar eficientes. De hecho, muchos tanques de pensamiento liberales lo analizan así a nivel latinoamericano y europeo. Entonces, en nuestro caso concreto se planteó así. Tiene como objetivo este programa reconocer el trabajo no remunerado de madres de familia al cuidado de hijos menores de 18 años y que son jefas de hogar, cuyas familias están en situación de pobreza. Y usted mira, bueno, ¿y cómo miden la pobreza? Justamente hay un registro que tiene el Ministerio de Bienestar Social, el MIES, donde están estratos 1 y 2 de pobreza. Son esas mujeres, para esas mujeres en concreto, durante 6 meses, que recibirán $210 mensuales. Es la entrega de un sueldo de emergencia para la cobertura de principales necesidades, básicamente alimentación e higiene. Se va a hacer de manera paralela a ciertas acciones gubernamentales para reimpulsar la reinserción laboral de estas mujeres. Es decir, cuando estén a punto de dejar de percibir estos ingresos, es decir, en el mes 3 o en el mes 4, trabajar en políticas justamente para que estas mujeres puedan ser reinsertadas de alguna manera, porque algunas perdieron su empleo, otras no trabajaban antes, en el tema laboral, que justamente de la mano de la propuesta que ya mencioné, laboral, donde se van a minorar costos de formalidad, estas mujeres podrían retomar su empleo, ¿no? Con reinserción laboral para mujeres con temas de capacitación, apoyo financiero. También Guillermo Lasso lanzó su propuesta la semana pasada sobre créditos baratos, digamos, desde el Banco Nacional de Fomento, para que mujeres que están emprendiendo puedan acceder a un crédito conveniente, económico, que le permita poder pagarlo a corto o mediano plazo y que puedan
poner o llevar a cabo sus emprendimientos. Es un tema temporal, durante 6 meses son $210 mensuales para madres de familia que son jefas de hogar, es decir, madres solteras en su mayoría, con hijos menores de 18 años en situación de pobreza, es decir, sacaremos del registro social del MIES situaciones de pobreza 1 y 2. Es una transferencia de dinero focalizada y concreta que desde la perspectiva liberal se ha comprobado, en estos casos cuando cumplen estos requisitos, que son eficientes. Irán de la mano de justamente las reformas laborales que promueve el gobierno del cambio para que estas mujeres, al terminar de recibir esta transferencia de dinero, o qué mejor, mucho antes, pueden reinsertarse en muchos casos o insertarse en el mercado laboral. Y la tercera propuesta para mujeres, que está a punto de salir, y les voy a dar una pequeña primicia. ¿Ustedes sabían cuánto gasta una familia, o en el caso de una madre soltera, una mujer, en pañales y en productos de cuidado femenino o de higiene femenina? ¿Tienen una idea? Quizás aquí los que son padres o son madres. Una mujer en edad fértil, digamos, desde que tiene su primera regla hasta que llega a su menopausia, gasta más o menos mensualmente $70. Entonces, esa cifra, para muchas mujeres que no tienen un empleo, o que incluso si tienen un empleo ganan el básico, es una cifra altísima. Es un egreso de dinero altísimo. Y sabían más o menos cuánto gastan en pañales. Los pañales sí son más costosos y ambos graban IVA, ambos graban impuestos, ambos están grabados también con aranceles cuando son importados. Entonces, sabemos que esta necesidad fundamental de una mujer, el cuidado femenino, la higiene femenina, y de un niño pequeño, hasta los 2 años, que utiliza pañal, es algo que preocupa a las mujeres que son jefas de hogar y que no tienen un empleo. Esa es otra propuesta que eventualmente saldrá pronto, justamente con cierto apoyo temporal, justamente focalizado para ciertas madres de familia que necesitan apoyo y ayuda en ese rubro en concreto. Muy bien, Ana Belén. Ahora te quiero consultar sobre una de las iniciativas que llevamos adelante desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, justamente considerando la grave situación económica que experimentamos. A través de discusiones con académicos ecuatorianos, se llegó a un consenso sobre 5 reformas que consideramos indispensables para reencauzar la economía nacional. Este proyecto se llama Foro Libertad y Prosperidad. También cuenta con el apoyo de Atlas Network, también la Fundación Naumann Países Andinos. Y bueno, las 5 reformas brevemente consisten en, primero, disminuir el tamaño del Estado, volver sobre todo a niveles de gasto con relación al PIB previos al inicio del periodo presidencial de Rafael Correa. Y también un aspecto esencial de esta propuesta consiste en implementar un presupuesto base cero. La segunda reforma es una reforma laboral que, como 3 puntos principales, plantea facilitar la contratación, disminuir los costos por desvincular trabajadores y que el salario mínimo se fije según la productividad de los trabajadores. La tercera es una propuesta para transitar desde el sistema actual de reparto de la seguridad social hacia uno de capitalización individual, similar al caso chileno. El cuarto consiste en internacionalizar el sistema financiero para que mediante la llegada de bancos extranjeros haya mayor crédito y puedan disminuir las tasas de interés para el país. Y por último, generar acuerdos comerciales y una apertura comercial para que disminuya el costo de vida de los ecuatorianos. Desde Creo, en estos 5 puntos hay compatibilidad, ¿consideras que son las propuestas adecuadas? ¿Cuáles son tus impresiones sobre estos 5 puntos que he mencionado? Y quizás puedas enfocarte en alguno de ellos que consideres más relevante. A ver, desde Creo me estás preguntando y yo desde Creo respondo. A ver, yo como liberal apoyo 100% muchas de esas propuestas y desde Creo también lo hago. Hay que ir delimitando los caminos para esas distintas, porque algunas de esas propuestas son bastante sencillas de implementar, no tienen costo político, no tienen costos legislativos, llamémosle así. Yo le pongo costos porque hay que atravesar un proceso, digamos, y son bastante sencillas. Otras de ellas requieren reforma constitucional. Entonces, eso te diría que
que va a tener que esperar un poco. Justamente mencioné por qué el tema de la reforma constitucional, pero hay algunas propuestas de esas, como el tema de facilitar la contratación laboral, que como les mencioné ya está planteado en el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Otro tema que me mencionabas es la internacionalización del sistema financiero. Justamente decían, o al candidato Lasso le mencionan en algunas de las entrevistas, ¿por qué no bajan las tasas de interés? Como si las tasas de interés se bajaran porque aprendemos un botón, como si fuese tan sencilla la economía, como si la economía no funcionara con incentivos. Entonces, para bajar las tasas de interés no se trata de mandar un decreto, se trata de mejorar el riesgo país, se trata de mejorar las condiciones del Ecuador para que sea atractivo invertir acá, para que vengan más bancos extranjeros, para que salgan también bancos nacionales afuera, ¿por qué no? Y para que haya más competencia. Cuando haya competencia, sana competencia, se pueden liberalizar las tasas de interés. Y quizás acceder a un crédito hipotecario o de consumo no nos cueste el 18%, sino que nos cueste el 9%. O un crédito hipotecario no nos cueste el 9%, sino que nos cueste el 3% o el 2%, como en Panamá. Entonces, pero eso no funciona con prender o apagar un botón. Entonces hay que crear las condiciones, y las condiciones económicas de un país no cambian de la noche a la mañana. Se pueden dar shocks shocks económicos, que se llama, que es lo que plantea hacer Guillermo en sus 100 primeros minutos, en sus 100 primeros días. Algo similar a lo que ocurrió al inicio cuando tomó posesión Macri en Argentina, que hubo un giro en todos los commodities que exporta la Argentina y en todas las bolsas, justamente cuando se posesionó Macri, porque hubo un shock de confianza, digamos así. Lo que pasó después es tema distinto. En ese tema. De ahí mencionabas también reducir el tamaño del Estado. Claro que sí. De hecho, la reducción del tamaño del Estado, en el caso de la propuesta de Guillermo Lasso, no pasa por despedir funcionarios públicos, porque en ese caso se trata de ser más eficientes los funcionarios que ya trabajan ahí, pero sí fusionar ciertas entidades públicas que justamente no son eficientes o no son necesarias o están duplicadas las funciones. Ese trabajo también lo hemos hecho desde la Fundación Ecuador Libre. Se tiene mapeado y analizado el tema de la reducción del tamaño del Estado. Los acuerdos comerciales. De hecho, también está planteado y está analizado, se ha conversado con los representantes de los representantes consulares, digamos, de algunos países en el Ecuador, justamente para empezar a poner en marcha ciertos acuerdos comerciales beneficiosos. En este momento, Ecuador no le va a hacer mala cara a ningún socio comercial extranjero, más bien, al contrario. Bienvenidos todos quienes quieran crecimiento económico para el Ecuador y subir un poco en los índices de competitividad del Ecuador. ¿Qué más me mencionabas sobre la seguridad social? La seguridad social. Ese es un tema sensible porque requiere reforma constitucional. No es un tema que igual se baja un switch oh sorpresa. Sabemos y lo tenemos clarísimo que la ineficiencia del sistema que está planteado actualmente, que es piramidal, versus el sistema de caja o de aportación individual que tiene, por ejemplo, Chile u otros países, es mucho más eficiente. Sin embargo, ese tipo de sistemas actualmente, por la Constitución que tenemos, requiere una reforma constitucional. También me mencionabas del tema del tamaño, el presupuesto cero. Ese es un tema que consta en el plan de gobierno, ¿sí? El presupuesto cero en las instituciones públicas, justamente para hacer más eficiente el gasto, de hacer más eficiente el recurso que se invierte. ¿Qué más te puedo mencionar que tenemos planteado y que funciona en común? Tú me decías reducir los costos de la indemnización de ciertos trabajadores. Eso ahí interviene un tema legal y un tema de derechos adquiridos, llamémoslo así, que es así. Con el código laboral vigente, tú no puedes obviar esos costos son los que son. Pero con la nueva reforma o con el nuevo código que se planea plantear, justamente es esa idea. Que un empresario o que un empleador te diga, yo te necesito contratar. Por esa temporada quizás ya no, pero te vuelvo a recontratar porque me eres atractivo o atractiva para contratarte. Entonces, justamente esa es la idea. Entonces, sí creo que tenemos bastantes puntos en común y los que no tenemos en común es simplemente por trabas legales o constitucionales. Carlos, ¿algo que añadir? Sí, bueno, como te estaba comentando, Ana Belén, yo te escucho hablar de propuestas muy serias, propuestas que tienen mucha lógica, en realidad son muy coherentes y que me parece pues que ayudarían muchísimo, sobre todo en esta situación económica tan grave que estamos pasando en el Ecuador, donde unos proponen empeorar el problema, irnos más abajo hacia el hueco, ustedes proponen empezar a salir, empezar a crecer con propuestas, como te decía, serias.
Me agrada bastante haber escuchado eso, me agrada bastante ver que de parte de pues, la lista de ustedes de Creo 21, la tienen muy clara. De parte del Foro Libertad y Prosperidad, como tú decías, pues se ha trabajado en estos 5 puntos que se considera y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política ha considerado que son importantes. Me alegra ver que parte de eso pues está dentro del debate nacional, es decir, que los partidos o partidos como el tuyo pues empiezan a hablar de estos temas. Es una pena también, como decías, pues que no todo puede hacerse posible, por lo menos de manera rápida, pues tenemos estas trabas constitucionales. Tú mencionabas que de parte de ustedes no tienen propuestas o no se espera, al menos en este corto plazo, cambiar o hacer, digamos, reformas a la Constitución. Es decir, tú decías, ustedes van a trabajar con lo que tienen, es decir, la Constitución que es. ¿Podrías confirmarme es así? Por lo menos en el corto plazo, ustedes esperan mantener eso, tal vez para dar cierta estabilidad, creería yo, al país. Hemos cambiado tanto y se cambian tantas cosas, pues que la gente al final del día ya no sabe qué hacer. Te pregunto un poco más por eso, tal vez, digamos, puedas, no sé, darnos algo más concreto. Sí, créeme que sí se analizó la posibilidad. El problema es que una reforma constitucional requiere una constituyente. Una constituyente, no sé si tú recuerdas la del 2008, 2007, 2008, es un proceso largo, es un proceso costoso, es un proceso costoso financieramente, costoso políticamente, costoso comunicacionalmente, en términos de gobernanza, en términos de impacto internacional, en términos de riesgo país. El Ecuador no se puede permitir en este momento seguir subiendo en el riesgo país. Y una constituyente eleva muchísimo el riesgo país, así el Estado esté gobernado por una persona seria como Guillermo Lasso. En este momento yo al menos repito las líneas de nuestro candidato a la presidencia y de los líderes del movimiento. No se plantea hacer una asamblea constituyente de parte, ni apoyar una asamblea constituyente de parte del movimiento, pero los ecuatorianos no están listos ni estamos listos para financiar también un tema así. Así es. Bueno, muchísimas gracias. En realidad me agrada mucho esa respuesta, es decir, hay mucha seriedad con la que ustedes lo dicen y aparte pues propuestas que realmente veo muy viables. Gracias. Anabel, volviendo un poco a la complementación de propuestas que desde la opción Creo se plantean al país para potenciarlo, ¿no? Sacarlo un poco de esta crisis en la que además lo ha hundido más la pandemia. Referías que, bueno, está el aspecto de las dificultades, digamos, de proceso que requiere reformar, más sin embargo, la voluntad política. ¿Cómo ves tú en un escenario de un legislativo favorable, porque vemos que las fuerzas políticas, al menos democráticas, han mostrado voluntad de entendimiento? Este acuerdo que actualmente tiene, Creo, con los socialcristianos, y quizás se sumarán otras voluntades. La voluntad política, ¿qué papel juega en esto de poder entonces llevar adelante desde el legislativo las acciones que requieren cambios estructurales, que son urgentes? Estamos de acuerdo que son urgentes para el Ecuador. Sí, bueno, la voluntad política es importantísima y de hecho la función legislativa del país tiene que trabajar de la mano justamente para el bienestar de los ecuatorianos. Y en este caso, bueno, los legisladores o los asambleístas, los candidatos asambleístas de las listas 21 y de la lista 6 también, que tenemos un candidato presidencial en común, estamos alineados al proyecto del gobierno del cambio de Guillermo Lasso. Entonces, lo mismo debe y deberá ocurrir en la Asamblea Nacional. Justamente las propuestas de ley o las reformas de ley desde el gobierno del cambio deberán ser acogidas, deberán ser tramitadas, deberán ser apoyadas justamente al menos por estas dos listas, estos dos partidos que se fusionaron para un tema electoral y que esperamos que se mantengan también en un acuerdo legislativo. Son importantes, son necesarias. Por otro lado, de nada sirve llegar a Carondelet si la gobernanza que viene después, eso viene desde el legislativo y bueno, el judicial trabaja de manera independiente,
no está alineado al proyecto de país, ¿no? Entonces, este apoyo, al menos desde las listas 21, puedo hablar de las listas 21, es incondicional y al menos desde la Fundación Ecuador Libre ni se diga. Justamente nosotros apoyaremos y lideraremos también estas propuestas de reforma que en muchos casos algunos hemos trabajado en ellas desde hace algún tiempo, y justamente eso es lo necesario para poder aprobar estas leyes y poder poner en marcha estos cambios económicos y políticos y legales que el Ecuador necesita. Muy bien, Ana Belén, volviendo atrás sobre uno de los temas que mencionaste al inicio, nos contaste que fuiste parte de Atlas Network y también la Fundación Ecuador Libre. Ambos son think tanks liberales. Entonces, primero quisiera consultarte cuál es el rol que tienen los think tanks en la sociedad, su importancia, y además, por qué el liberalismo clásico que has mencionado consideras que es la mejor visión o alternativa para, digamos, las políticas y conducir un país. Bueno, en realidad como les decía, yo estuve metida en la política y siempre me encantó la política desde niña, en el colegio. Pero yo conocí el liberalismo más o menos en el año 2007, 2008, gracias a Juan Fernando Carpio, que creo que es el padre de los liberales quiteños. Y bueno, él nos introdujo con textos, con charlas, con conferencias, etcétera. A raíz de eso, un poco, bueno, me fui formando, fui a varios Cato Universities, tanto en Lima como en Washington, y luego de eso, justamente cuando me fui a hacer mi maestría, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas a través de un programa que financia, digamos, la Fundación Koch brothers, y ellos financian jóvenes universitarios para que trabajen en distintos tanques de pensamiento. Y una de las opciones fue Atlas Network, y trabajé ahí cuando la presidía Alex Chafuen, y trabajé justamente en la división de América Latina junto con Gonzalo Schwartz, que hoy en día puso otro tanque de pensamiento, y Rómulo López, que justamente me dieron la entrada y bueno, conocí personas maravillosas, etcétera. ¿Qué rol deben jugar los think tanks? Un rol muchísimo más preponderante que el que juegan actualmente. Lamentablemente, durante el correísmo, con distintos mandatos constituyentes, por eso son tan peligrosas las constituyentes, se bajó de un tajo un montón de organizaciones de la sociedad civil. Pudieron mantenerse a flote muy pocas. El IEP fue uno de ellos, qué bueno. Pero también muchas de ellas perdieron porque recibían financiamiento estatal que no deberían. Perdieron su financiamiento y tuvieron que desaparecer. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos, donde el rol de los think tanks es incluso superior al que ocurre en Europa? Lo financian la filantropía privada, de acuerdo a sus distintas corrientes de pensamiento, y ese financiamiento está desgravado. Ese es otro tema que también está planteado en las reformas tributarias, desgravar ciertas contribuciones a la filantropía y a organizaciones de la sociedad civil y a causas sociales. Actualmente no está desgravada algunas de ellas. A las universidades también. Entonces, ¿qué incentivo tienen los ciudadanos para colaborar a una u otra causa si no tienes nada más que la filantropía de por medio? Entonces, yo creo que con eso se puede incentivar muchísimo más el rol de los tanques de pensamiento de cualquier tendencia, ¿no? Ese es otro tema también. Parte de la democracia es garantizar el funcionamiento de los tanques de pensamiento, la tendencia que la promuevan. Cuando yo vivía en Washington, al menos habían tanques de pensamiento liberales, otros anarcocapitalistas, otros libertarios, otros socialdemócratas, otros bastante socialistas, y esos son los colores variopintos que existen en un país democrático y libre. Entonces, yo creo que el rol de los tanques de pensamiento es importantísimo, no solamente haciendo opinión pública, sino también influenciando en política pública. Yo he visto el rol que también ha cumplido el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en justamente, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, asesorando, acudiendo a las comisiones para temas de leyes, de proyectos de leyes. Lo mismo ocurre con la Fundación Ecuador Libre, lo mismo ocurre con Libre Razón en Quito. Y qué mejor que existan más tanques de pensamiento que los 3 que acabo de mencionar. El Instituto Olmedo en Guayaquil igual.
justamente para influir no solo en jóvenes, en adultos, sino también en política pública y en legislación. Carlos, ¿tienes un anuncio que hacer? Por favor, adelante. Sí, bueno, antes de dar por finalizado pues el programa, yo quería aprovechar la oportunidad para invitar a todos quienes nos están escuchando a conocer y a buscar la publicación más reciente del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nosotros hace unos pocos días hicimos el lanzamiento del libro El ascenso de un déspota en su segunda edición. Fue escrito por el reconocido académico y escritor Franklin López. En este libro el autor intenta estudiar y comprender qué ocurrió en el país utilizando sus conocimientos en economía y ciencias políticas, donde añade una perspectiva desde la psicología del poder y explora cómo se pudo sumir al país al despotismo desde una personalidad autoritaria. Este libro nos da las claves para entender lo que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos años y para impedir que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Podrán encontrar este libro en todas las sucursales a nivel nacional de Librería Española y Librería Studium, así como en la sede del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en Guayaquil. Hacemos envíos, si estás interesado, a todo el Ecuador. Podrán contactarse con nosotros al 288-1011. Lo repito, al 288-1011. Libro El ascenso de un déspota. Los invito a conocerlo y a comprar el libro. Gracias, Carlos. También anunciar e invitar a las personas que nos escuchan a próximos eventos que tendremos desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Mañana, miércoles 27 de enero, tendremos un evento a las 7:30 de la noche hablando sobre las propuestas laborales que se fomentan desde el IEP, buscando generar mayores plazas de empleo. Y la próxima semana, el miércoles 3 de febrero, tendremos un evento junto a algunas universidades de Cuenca, conversando sobre las propuestas del Foro Libertad y Prosperidad. Sobre ambos eventos pueden conocer más en nuestras redes sociales. Bueno, Ana Belén, estamos llegando a la parte final. Quisiera que deje un último mensaje breve a las personas que nos están escuchando de cara al próximo proceso electoral. Bueno, mi mensaje en concreto es para todos los que me están escuchando, pero en concreto también, o más específico, en los jóvenes. Esta no es una elección cualquiera. Muchos te dirán, es una elección más, ¿para qué nos vamos a exponer? Vamos a ir a votar en plena pandemia, etcétera, mejor paguemos la multa. No se trata de una elección cualquiera, es una elección donde en verdad estamos eligiendo un continuismo de los últimos 12 o 14 años de nuestra vida democrática, o un cambio hacia lo que hemos conversado durante esta hora de entrevista, hacia el crecimiento económico, hacia la competitividad, a que puedas acceder a un empleo digno, a que puedas ingresar a la universidad de manera libre, sin que el Estado, desde una oficina de un funcionario público en Quito, te diga dónde hay que estudiar, desde propuestas que van de la mano de países que están en pujanza, de países como Colombia, como Perú, como Chile, como Panamá, que van hacia adelante en crecimiento económico, hacia adelante en competitividad. Muchas veces te preguntas, o cuando puedes o tienes la oportunidad de viajar, ¿por qué estos países tienen esto o hacen esto y nosotros no? Porque elegimos mal, porque elegimos irresponsablemente, porque elegimos de una manera populista. Pero es que este candidato no tiene carisma y este sí, este baila bien o este es guapo. La política no va por ahí, la política va por propuestas serias, propuestas trabajadas, propuestas desde el análisis de las necesidades, en este caso de los ecuatorianos, y una propuesta seria. Entonces, yo los invito a todos mis radioescuchas y en concreto a los jóvenes que su apatía nos cuesta cara, que dejen a un lado la apatía, que se involucren, que escuchen a los candidatos. Y en este caso concreto, estamos en campaña y que soy candidata, que voten por Guillermo Lasso, que es el gobierno del cambio, y listas 21, sus asambleístas justamente para la asamblea, para poder, de la mano de Guillermo Lasso, llevar las propuestas justamente a este gobierno del cambio para un Ecuador más próspero y mejor. Y muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Ana Belén, en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, te agradecemos. Ha sido un gusto escuchar tus propuestas, como ha dicho Carlos, bien fundamentadas. Agradecerle también a Claudia por acompañarnos el día de hoy, a Carlos Cobo. Y bueno, amigos, esto ha sido su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos encontramos el próximo martes. Gracias por acompañarnos.